¿Qué tal? Mi equipo y yo, conformado por 8 integrantes, vamos a presentar una tradición y respecto también a su origen, gestión, valor social y cómo aplicarlo en el análisis del entorno. En este video hablaremos de una de las tradiciones más importantes que celebramos año con año en México, que es el Día de Muertos, o también conocido como el Día de los Fieles Difuntos. Este es un día muy especial, pues celebramos de forma muy particular lo que consideramos es la visita anual de los espíritus de nuestros seres queridos fallecidos. Para recibirlos se prepara el tradicional altar de muertos, mejor conocido como ofrenda, en donde se colocan elementos muy representativos que la conforman, como el pan de muerto, las flores de cempasúchil, calaveras de azúcar y chocolate, o incienso, papel picado, retratos de los difuntos, etc. Mencionado esto, entraremos más a detalles sobre su origen, gestión, valor y social, para conocer más acerca de esta festividad y más particularmente sobre el altar de muertos. Los dejo con mi compañero Gabriel. Bien, gracias, Jafiel. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del origen. Dentro de la visión prehispánica, el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos desencarnados o inframundo, también llamado Shumaya, término que los españoles tradujeron como infierno. Este viaje duraba 4 días. Al llegar a su destino, el viajero ofreció obsequios a los señores del Mictlán. Estos lo enviaban a una nueva región, donde el muerto permaneció un periodo de prueba de 4 años, antes de continuar su vida en el Mictlán y llegar así al último piso, que era el lugar de su eterno reposo, denominado Oficina de los Muertos. En esta época era común una práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. El festival, que se convirtió en el Día de Muertos, se conmemoraba en el 9º mes del calendario solar mexicano, iniciando en agosto y celebrándose durante todo el mes. Para los indígenas, la muerte no tenía la connotación moral de la religión católica, en lo cual la idea del infierno o paraíso significa castigo o premio. Creían que el destino del alma del muerto estaba determinado por el tipo de muerte que había tenido y su comportamiento en vida. Las almas que morían en circunstancias relacionadas con el agua se dirigían, por ejemplo, a Tlalocan, el paraíso de Tlaloc. Los muertos en combate, los cautivos sacrificados y las mujeres muertas durante el parto llegaban a Omeyocan, el paraíso del sol, presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. El Mictlán estaba destinado a los que morían de muerte natural. Los niños muertos tenían un lugar especial llamado Chichihuacaco, donde se encontraba un árbol cuyas ramas goteaba de leche para que se alimentaran. En el siglo XVI, tras la conquista, se introduce en México el terror a la muerte y al infierno, con la divulgación del cristianismo, por lo que en esta época se observaba una mezcla de creencias del viejo y el nuevo mundo, caracterizado por una mezcla de las religiones prehispánicas y la religión católica. En esta época se comenzó a celebrar el Día de los Fieles Difuntos, donde se veneraban restos de santos europeos y asiáticos recibidos en el puerto de Veracruz y transportados a diferentes destinos, en ceremonias acompañadas por arcos de flores, oraciones, procesiones y bendiciones de los restos en las iglesias y reliquias de pan de azúcar y llamado pan de muerto. Las costumbres españolas e indígenas originaron lo que hoy es en día la fiesta del Día de Muertos. México, al ser un país pluricultural y pluriétnico, tal celebración no tiene carácter homogéneo, sino que va añadiendo diferentes significados y evocaciones según el pueblo indígena o grupo social que la practique, construyendo así, más que una festividad, una celebración que es resultado de la mezcla de la cultura prehispánica con la religión católica. Muchas gracias, Gabriel. Yo les voy a hablar de la tradición del altar de muertos en México. La tradición del altar de muertos involucra la creación de ofrendas llenas de simbolismos. Estas están decoradas con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto y, lo más importante, lo cual es los platillos favoritos de los difuntos. Este altar se constituye para honrar a los seres queridos fallecidos y ayudar a guiar sus almas de regreso al mundo de los vivos. El incienso y el copal se utilizan para purificar el ambiente, y las tumbas también se decoran con flores y velas.
Los pétalos de cempasúchil junto con las velas marcan el sendero que las almas deben seguir desde el cementerio hasta el hogar familiar. En épocas antiguas se creía que estos elementos ayudaban a que las almas no se desviaran en su tránsito. Aunque cada región de México tiene variaciones en sus costumbres, los altares comparten ciertos elementos esenciales, como lo son el pan de muerto, que en tiempos prehispánicos se hacía con maíz y hoy se elabora con trigo, y se adorna con figuras de huesos cruzados. Los altares también incluyen objetos artesanales, fotografías de los difuntos y platillos tradicionales como mole negro, tamales, café y chocolate. Ahora les voy a pasar la palabra a mi compañero Johan. Muchas gracias, compañero. A continuación, yo les hablaré de lo que es la gestión de esta festividad. ¿Qué entendemos por gestión? Gestión entendemos como la acción de administrar, organizar y coordinar el funcionamiento de algo. En este caso, mencionaremos que el proceso de creación de un altar de muertos puede variar dependiendo del concepto de cada grupo de personas, por lo cual pueden olvidar el complejo y carga de simbolismo que tiene esta ofrenda, ya que cada elemento tiene un significado esencial y especial. Tradicionalmente, los altares de muertos se dividen en diferentes niveles, que varían dependiendo de las costumbres de cada región. Por ejemplo, existen altares de 2 niveles. Estos simbolizan la dualidad del cielo y la tierra o del bien y el mal. Existen altares también de 3 niveles, que representan el cielo, la tierra y un nivel más llamado inframundo o purgatorio. Y por último tenemos los altares también de 7 niveles. Estos son los más complejos y se cree que simbolizan los 7 pasos que el alma debe atravesar para llegar a un descanso final. Como ya hemos mencionado anteriormente, la ofrenda o altar de muertos contiene elementos especiales, con los cuales se reciben a los fieles difuntos. De estos podemos destacar, por ejemplo, las fotografías del difunto. Estas casi siempre se encuentran en el eje central del altar y pues son dedicadas a su memoria. Las veladoras, flores de cempasúchil y velas simbolizan la luz que guía a los espíritus en su camino de regreso al mundo de los vivos, mientras que el papel picado y las calaveritas de azúcar representan la alegría de la festividad y el viento, y también la muerte de una manera jovial y simbólica. Las comidas y bebidas favoritas de difuntos, como el pan de muertos, son ofrendas que se incluyen como una forma de agasajar su visita. Otro elemento que tenemos es el incienso o copal, que purifica el ambiente y eleva las oraciones de los vivos al cielo. Y un último elemento que podemos considerar muy importante es el agua, la cual le ayuda a calmar la sed al alma después de su largo viaje del más allá. De mi parte sería todo y pasamos con mi siguiente compañero para que les explique lo que es el valor social. Ahora bien, dicho estos puntos, finalizaremos con un tema muy importante que es el valor social, en especial en la sociedad mexicana, ya que no solo es un acto de recuerdo y veneración hacia los seres queridos fallecidos, sino también una manera de reforzar los lazos familiares y comunitarios. Algunos puntos más importantes que se tienen de esta tradición son los siguientes. Preservación de la identidad cultural. El altar de muertos es un símbolo de resistencia cultural, ya que ha sobrevivido a la colonización y modernización. El segundo punto es la conexión intergeneracional. En el ámbito familiar, la elaboración del altar es una práctica que involucra a todas las generaciones. Los mayores enseñan a los jóvenes sobre los significados de cada elemento. El tercer punto es el refuerzo de la comunidad. En muchos pueblos y comunidades, la elaboración del altar de los muertos no solo es un acto privado, sino una actividad comunitaria. El cuarto y último punto es representación de la dualidad vida-muerte. A nivel filosófico, el altar encarna la creencia mexicana en la muerte como parte esencial del ciclo de la vida. Una vez dicho todo esto, también es importante mencionar un pequeño análisis del entorno. Como lo es el altar de muertos, puede ser visto como un indicador de la resiliencia cultural de las sociedades locales en México. A pesar de las influencias externas, las comunidades siguen valorando profundamente su herencia y adaptando sus tradiciones a los nuevos tiempos. Esto es un ejemplo claro de cómo las prácticas culturales pueden ser un ancla para la cohesión social en tiempos de cambio, ofreciendo un espacio para la reflexión, el recuerdo y la conexión con el pasado.